Bueno, entonces vamos a repasar el tema aglomerantes. Con la aclaración, ya la vamos, igual la aparece en la presentación, de que no vemos tal vez el principal aglomerante, que es el cemento Portland, ¿no? Porque lo vamos a ver después aparte. Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué hacemos con un aglomerante. Lo que hacemos son morteros y hormigones, o sea, los materiales aglomerados. Esto es un poco repaso ya de Civil 1. Para hacer un mortero necesito utilizar un aglomerante, agregado fino, que normalmente eso es arena. Acá podría entrar el polvo de ladrillo también, pero normalmente esto es arena y agua. Y para hacer un hormigón utilizo un aglomerante que es o cemento Portland para estructural o para albañilería, puede ser cal hidráulico, cemento albañilería. Agregado fino, arena, agregado grueso. Este agregado grueso en los hormigones estructurales es piedra partida o canto rodado, todo eso lo vamos a ver también. Y en los hormigones para rellenos puede ser, por ejemplo, cascote, arcilla expandida, oleca y agua. De manera que cuando voy a utilizar un volumen reducido, ¿sí?, o que ocupa pequeña superficie, pequeño espesor, perdón, utilizo morteros. Por ejemplo, volumen reducido para adherir mampuesto y levantar una pared, mezcla de asiento de mampostería. Para adherir cualquier otro elemento a la construcción, para fijar, para murar. Y después lo que decía antes de superficie de pequeño espesor. Los revoques, las terminaciones de paredes, las carpetas de nivelación de los pisos, de los solados. Ahí uso morteros. Cuando tengo que ir a un volumen mayor, uso hormigones. Hormigones de relleno, que son los contrapisos, y el hormigón estructural, es decir, el hormigón que está destinado a soportar cargas, a ser elementos que forman parte de una estructura, y que en este caso el hormigón, tanto morteros como hormigones, son pétreos artificiales, o sea, lo que me queda es una piedra. Y esa piedra tiene resistencia a la compresión, como todas las piedras. Y eso es lo que me aporta el hormigón estructural de cemento Portland, resistencia a la compresión. Entonces, en ese conjunto de materiales que forman un mortero o que forman un hormigón, el aglomerante lo que hace es juntar todas esas partículas. Partículas de arena y piedra en los morteros, arrancando en forma de pasta. Al mezclarse el aglomerante con el agua, se hace una pasta. Eso me permite moldear al mortero, moldear al hormigón, tener un material de buena adherencia también. Y que después esa pasta, ya vamos a verlo, pasa por un proceso de fragüe, se solidifica y adquiere resistencia, que es el proceso de endurecimiento. Y esa resistencia, como decíamos recién, es una resistencia a la compresión. En algunos casos menor y en otros casos muy importante, que es el caso del cemento Portland. Bueno, entonces los aglomerantes que vamos a tratar hoy son las cales, cal aérea y cal hidráulica. Vamos a hablar un poquito de cemento, pero no lo principal, que es el cemento Portland. Vamos a mencionar el cemento de albañilería, que no se usa en uso estructural, y brevemente el cemento blanco, que en realidad está dentro de la normativa de cemento Portland, de la misma norma que después vamos a ver cuando veamos cemento Portland, que es la IRAM 50.000. Y vamos a hablar del yeso. Acá nos queda la arcilla que es la misma materia prima que vimos para fabricar cerámicos y que la vamos a ver enseguida como materia prima para cales y cementos. Agregándole agua, tengo adobe, y ese adobe es adhesivo. Entonces, bueno, eso históricamente, en los edificios antiguos, coloniales, los mampuestos se pegaban con eso.
y puede tener un uso actualmente en algún tipo de construcción de autogestión, decía yo en el video, es decir, gente que se autoconstruye sus viviendas en zonas rurales, donde no hay buen acceso por cuestiones económicas o por cuestiones de acceso a otros aglomerantes, y para aprovechar el material del lugar se puede usar, pero no tiene un valor industrial en la industria de la construcción, como aglomerante. Y el asfalto sí lo tiene, pero lo tiene en pavimentos, así que nos vamos a ocupar del asfalto cuando veamos el tema pavimentos en el segundo cuatrimestre. Vamos a arrancar entonces con las cales. Y vamos a ir viendo en paralelo tanto el proceso de fabricación como el proceso de fragüe, donde vamos a encontrar la gran diferencia entre la cal aérea, que necesita de la presencia del aire para fraguar, y la cal hidráulica, que toma el agua, parte del agua de la mezcla, y con eso fragua sin necesidad de tener que estar en contacto con el aire. Eso representa una ventaja para este material frente a la cal aérea, porque la cal aérea, para usarla, tengo que de alguna forma asegurarme que va a llegar el anhídrido carbónico del aire, el dióxido de carbono, ya lo vamos a ver, para que produzca el fragua. Bueno, para fabricar la cal aérea y también la cal hidráulica, la primera materia prima es la piedra caliza. Es una roca cuya composición química es el carbonato de calcio. Vamos a ver un poquito de química acá. Y en donde si hay arcilla, esa arcilla es una impureza. En cambio, para fabricar la cal hidráulica, también aparece la piedra caliza, el carbonato de calcio, en un valor mayor al 5% y hasta un 21%, que después vamos a ver. Este es un valor teórico que supuestamente con un 21, no me acuerdo si creo que 21,2 o algo así, es un valor teórico que supuestamente con esa cantidad de arcilla se puede obtener ya un cemento Portland. Vamos a ver que no es así, que se usa más, y que no es el único factor, sino que el otro factor importante para hacer el cemento es mucho mayor temperatura de cocción. Bueno, entonces para la cal aérea, solo carbonato de calcio. Para la cal hidráulica, necesito, aparte del carbonato de calcio, el silicato de aluminio hidratado, que es la arcilla. ¿Se acuerdan que la arcilla es dióxido de silicio, alúmina o óxido de aluminio y agua dentro de su composición molecular? No es un agua agregada esta, sino que forma parte de la molécula de arcilla. En ambos casos tengo que llevar ese material, molerlo, para que se pueda tener cocción toda la masa del material, por eso hay que molerlo finamente, y ahí recién meterlo en el horno. En ambos casos tengo que ir a un horno y tengo que someter a cocción. En el caso de la cal aérea, tengo que alcanzar los 800 grados para que se produzca la calcinación, que es la ruptura del carbonato de calcio por acción del calor. Esta cosita, este Φ acá representa el calor. Le aporto calor en ese horno y se rompe la molécula esta de carbonato de calcio en anhídrido carbónico o dióxido de carbono, que es lo mismo. Este es el famoso gas que provoca efecto invernadero, ya lo vamos a ver al final del año. Y como gas que es acá, se nos va para afuera en el humo del horno, se va, desaparece del proceso. Y lo que queda a la salida del horno es esto: óxido de calcio libre, a lo que llamamos cal viva, enseguida vamos a ver por qué. Eso es lo que sale del horno en la fabricación de la cal aérea. En la fabricación de la cal hidráulica, antes de la calcinación, a los 500 grados, se rompe la molécula de arcilla. Esto era lo mismo que pasaba en el horno cuando se fabricaba cerámica. Se rompe la molécula de arcilla en sus componentes: sílice, alúmina, o sea, óxido de silicio, óxido de aluminio, y el agua, que ahora se evapora y también se va afuera con el humo del horno. Luego viene la calcinación, que es lo mismo que en la cal aérea, la ruptura del carbonato de calcio en anhídrido carbónico que se va con el humo, y óxido de calcio. Entonces ahora lo que pasa, hay que llegar a un poco más de temperatura, 1000 grados. ¿Para qué? Para que parte de este óxido de calcio, no todo, parte de este óxido de calcio libre se combine con la sílice y con la alúmina y me dé
silicatos y aluminatos de calcio, que son los componentes que le van a dar la posibilidad a este material de fraguar con el agua. Estos, cuando se mezclen con el agua, en la obra, cuando yo agarre la cal y la mezcle con agua, son los que van a cristalizar y fraguar. También queda óxido de calcio libre, porque como les dije yo, el óxido de calcio no se combina totalmente con sílice y alúmina. Queda óxido de calcio libre. Bueno, ¿qué pasa con este óxido de calcio libre o cal viva que yo llamé? Bueno, resulta que es un compuesto muy inestable, muy ávido de combinarse con el agua. Donde hay agua, la atrapa y genera una reacción exotérmica y expansiva. Entonces no se puede usar en esa condición una reacción muy violenta. Entonces no se puede usar en esa condición como aglomerante. Y lo que hay que hacer es combinarlo con agua antes, formando hidróxido de calcio, que es el paso que sigue, para que nos quede un material estable. ¿Y qué se puede usar? ¿Y qué es el aglomerante, en definitiva? Entonces, a ese proceso de combinar el óxido de calcio libre con agua se lo llama apagado. Al combinar el óxido de calcio con el agua, obtengo hidróxido de calcio. Y libera calor. Por eso decía que es una reacción exotérmica. Antiguamente esta operación se hacía en obra. Se tomaban grandes tanques o bateas o en un pozo, se los llenaba con agua y se iba tirando la cal viva. Era más económico para el constructor comprar la cal viva y hacer esto en obra. Se iba tirando la cal viva con cuidado, porque podía esta reacción afectar la salud de la gente, saltar el material en el momento en que se mezclaba, y se iba formando hidróxido de calcio, que quedaba toda una pasta en el fondo del tanque, y ahí se podía dejar, porque estos, si no está en contacto con el aire, no fragua. Entonces se tenía permanentemente como un lugar, un stock de cal, y se iba sacando a medida que se necesitaba. También se podía hacer el apagado en fábrica, que es lo que se hace actualmente. Nadie en la obra hoy día hace ese proceso, que es engorroso, que es incómodo, y directamente el que necesita cal aérea compra la cal aérea hidratada en polvo, que viene en bolsa. Acá no lo agregué, vuelvo para atrás un cachito. A ver, acá... Bueno, no sé si hay, no veo cal aérea. Hay una cal muy conocida en nuestro mercado, que es la cal Milagro. Después podríamos agregar alguna fotito al PowerPoint. Bueno, esta es la que viene en bolsa. Actualmente se compra así. ¿Qué pasa con la cal hidráulica? Bueno, yo les dije que quedaba óxido de calcio libre. Entonces también hay que apagar ese óxido de calcio libre. Pero el problema que se presenta acá es que cuando lo mezclo con agua, yo lo que tengo que garantizar es que esta agua se combine con este óxido de calcio libre para dar el hidróxido de calcio que tengo acá abajo, en la fórmula, en la expresión recuadrada, pero que no afecte ni al silicato ni al aluminato de calcio. ¿Por qué? Porque si empiezo a combinar el silicato y el aluminato con agua, ya empiezo a producir el fragüe. Entonces no puedo hacerlo fraguar cuando todavía no hice la mezcla que voy a usar en la obra, porque si no, en la bolsa de cal, ¿qué tendría? Tendría el hidróxido de calcio, cal aérea, y tendría piedritas, que no van a cumplir ninguna función aglomerante. Entonces yo lo que tengo que hacer es agregar la cantidad de agua justa y necesaria para combinarse con este óxido de calcio libre y obtener el hidróxido de calcio, perdón, el hidróxido de calcio, que es la cal aérea apagada. Pero acá ahora, combinado con silicato y aluminato de calcio, ya no es cal aérea, sino que es cal hidráulica hidratada en polvo. Este producto, en ambos casos, el material que sale se pasa por un molino y se reduce a un polvo fino. ¿Se entendió esto hasta acá? Pregunto. Julieta está haciendo el chat. Por ahora, Marcelo, no han hecho No hay ninguna pregunta. consulta. Bueno, ni se fueron tampoco. No, seguimos siendo Bueno, 47. bueno. Bueno, entonces,
Esto es lo que tengo en ambos casos, en la bolsa de cal aérea y en la bolsa de cal hidráulica. En un caso hidróxido de calcio y en el otro caso es hidróxido de calcio y silicatos y aluminatos de calcio. ¿Qué pasa con este material cuando hago una mezcla como fragua? El fragua en la obra, vamos a ver el fragua. Cuando hago la mezcla de cal aérea de hidróxido de calcio con arena y agua, ni la arena ni el agua se combinan químicamente con el hidróxido de calcio. La arena, por supuesto que no, sigue como está, por eso se los llama a los agregados, tanto arena como piedra, inertes, porque no tienen ningún cambio químico en todo el proceso. Y el agua en este caso hace solamente la función de plastificar, de formar la pasta. El fragüe se produce cuando, muy lentamente, es un proceso lento, se va combinando con el anhídrido carbónico del aire, el hidróxido de calcio, ¿y qué me da esta combinación? O sea, toma del aire ambiente en la atmósfera, hay mezcla de gases, no solo hay oxígeno y nitrógeno, sino que hay otros gases, hay vapor de agua también, y hay anhídrido carbónico, que entre otras cosas está porque lo alargamos nosotros cuando respiramos. Ustedes saben que los animales, incluyéndonos en esa lista, respiramos oxígeno y expiramos dióxido de carbono. Entonces la cal aérea, el hidróxido de calcio, toma ese dióxido de carbono del aire, se combinan y ¿qué me da? El mismo mineral, carbonato de calcio, que era la piedra madre, la piedra caliza original. Nada más que ahora lo tengo puesto en mi obra en forma de revoque, en forma de carpeta. Carpeta, bueno, no es tan común, como revoque fino. Ya veremos los usos. Y libera un poco y va liberando vapor de agua a medida que se va produciendo el fragua. ¿Qué pasa con la cal hidráulica? Como les dije antes, yo tengo en el polvo, en la bolsa de cal hidráulica, una mezcla de hidróxido de calcio y de silicato y aluminato de calcio. Ahora sí, cuando lo mezclo con agua, arena, para hacer un mortero, o arena y cascote para hacer un hormigón de relleno, el agua esa de la mezcla, parte de ese agua, parte es lo mismo que en el otro caso, para plastificar, para darle plasticidad y poder tener una pasta. Pero parte de esa agua se combina con los silicatos y con los aluminatos y me dan silicatos y aluminatos de calcio hidratados. Esos compuestos cristalizan, o sea, van formando, se van convirtiendo de algo fluido en algo sólido. O sea, van fraguando, y son los que hacen que fragüe la cal hidráulica. Aunque esto todavía no fragüe, con esto cristalizándose, el material, la pasta en general, fragua, se solidifica. Y esto va a ir tomando lentamente anhídrido carbónico del aire para terminar de cristalizarse. Pero ya la masa está solidificada. Vamos a volver ahora a mencionar la diferencia entre fragüe y endurecimiento. En este punto, el tema del fragüe es algo que tiene que ver con nuestra percepción del material. ¿Cómo percibimos nosotros el material? A través de la vista, a través del tacto. Percibimos primero que es pasta y en determinado momento que se vuelve sólido. Y esto dura poco tiempo, un poco más en la cal aérea, por ahí en la cal aérea dura varias horas o un día, depende del clima también, de la temperatura ambiente, de la humedad ambiente. En el caso de las cales dura menos, en el caso del cemento dura 5 horas, digamos, para que termine el fragüe, 5 o 6 horas. En el caso del yeso es muy rápido, 20 minutos, pero dura un tiempo, digamos, escaso. En cambio, el endurecimiento es a mayor plazo, porque en realidad ese proceso de cristalización en las moléculas, esos silicatos y aluminatos que van cristalizando, o el hidróxido de calcio que va cristalizando, lo siguen haciendo a lo largo del tiempo. Nosotros percibimos que eso ya está sólido, pero en realidad adentro siguen formándose cristales. Por eso de entrada se lo ve sólido, pero no tiene resistencia.
porque falta que cristalice muchas moléculas. Por eso cuando hago un hormigón armado, una estructura de hormigón, y tengo un molde, un encofrado, ahora en un ratito vamos a... tengo un encofrado, tengo que sostener ese encofrado, teóricamente, ya veremos que después puedo acortar con algunos materiales el plazo, pero si tengo cemento común y no tengo aditivos, tengo que sostenerlo durante varios días, puedo ir sacando partes, pero no puedo terminar de sacar todos los soportes antes de los 28 días, que es cuando se produce la adquisición de resistencia en el caso del cemento Portland, la que suponemos que es la resistencia de cálculo. Porque ese proceso, como les digo, en realidad se va haciendo continuo la reacción y la cristalización de esas moléculas. ¿Hasta acá se entendió? Esto creo que es lo más complicado de la clase de hoy. Bien. Bueno, me fui para atrás. Seguimos. Bueno, esto es un repaso. La cala aérea entonces se mezcla con agregado fino y agua. Y en presencia del aire va tomando el dióxido de carbono o anhídrido carbónico y va formando el carbonato de calcio y liberando vapor de agua. No solamente endurece, o sea, pasa de pasta sólido, fragua, perdón, sino que también endurece, también adquiere resistencia. En el caso de la cala aérea, esa resistencia no es muy grande. En el caso de la cala hidráulica, son los silicatos y aluminatos de calcio los que al hidratarse, al formar hidrosilicatos o hidroaluminatos, o silicatos y aluminatos hidratados, es lo mismo, se cristalizan y son los que le dan resistencia mayor en la cala hidráulica, la resistencia es mayor que la de la cala aérea. La mayor presencia del óxido de silicio y de la alúmina combinados con el óxido de calcio, o sea, de estos, los silicatos y aluminatos de calcio, es la que le da más capacidad, más lo que llama más poder hidráulico o hidraulizante. ¿Qué quiere decir? Más capacidad de reaccionar con el agua, de fraguar y endurecer con el agua de la mezcla. Muchas de estas propiedades de las que hablamos y vamos a hablar en esta clase, las podíamos ver en una práctica de laboratorio, en la del TP1 de laboratorio, teníamos 2 nosotros, veremos cuando nos reincorporemos si podemos hacerlo, donde veíamos la capacidad de adherencia y resistencia de los morteros hechos con cala aérea, cala hidráulica, cemento Portland y cemento albañilería, y también la plasticidad, que es una propiedad de la cala aérea. Acá vamos a ver las propiedades de esta cala aérea. Bueno, entonces, fragua en presencia del aire. Por eso, como necesito el contacto con el dióxido de carbono del aire, la utilizo en principio en capas finas. Por eso se la usa para el revoque fino, la terminación final, los revoques de las paredes. Puede usarse sin que termine de adquirir consistencia, como dice acá, por ejemplo, en un relleno para asentar bañeras plásticas. Vieron que la bañera plástica tiene que estar bien asentada abajo, para que no, al caminar arriba no se escuche hueco y hasta no se pueda romper o rajar la bañera. Bueno, esto es un buen material para hacerlo, ¿por qué? Porque lo que no dice acá, aunque sí lo dice acá abajo, habla de la plasticidad. Bueno, la cala aérea le da mucha plasticidad a la mezcla, es muy trabajable la mezcla, como blanda. ¿Por qué? Porque el hidróxido de calcio que tiene la cala aérea atrae partículas del agua de la mezcla. Las atrae eléctricamente, las adsorbe, con D, adsorbe, a las moléculas de agua. Y eso hace que el agua esté distribuida entre las partículas y funciona como un lubricante entre partículas. Tanto entre las partículas de cal y lo mismo con las partículas de arena que están mezcladas con la cal. Entonces, eso hace que sea muy plástico el material, fácil de trabajar y fácil de amoldar. Por eso se usa para este relleno de bañeras,
También se usa, como dice por acá, para adherir mosaicos. Ahora, ¿qué pasa? Que ese material, si no tiene nada que le dé hidraulicidad, metido abajo de la bañera o abajo de un mosaico, va a tardar mucho en fraguar. Entonces, o queda, como dice acá, plástico durante mucho tiempo hasta que va fraguando, o bien, como se suele hacer cuando lo uso para asentar mosaicos, le agrego un poco de cemento a la mezcla, hago lo que se llama un mortero aéreo reforzado. Aéreo quiere decir que el aglomerante principal es la cal aérea, reforzado quiere decir que le agregué un poquito de cemento como aglomerante secundario. Esto lo van a ver los nombres de los morteros y sus proporciones, lo van a ver en tecnología de la construcción. Entonces ese mortero aéreo reforzado es un mortero que es plástico, que me permite acomodar los mosaicos. El mosaico es una pieza para piso gruesa, que tiene 3, 4 centímetros, hecho con mortero de cemento y arriba mezclado el mortero de cemento con color y con piedritas de mármol para darle después brillo. Pero como es grueso, no se pega con adhesivo como se pegan las cerámicas, sino que hay que poner mezcla e ir colocando los mosaicos. Entonces, es bueno que esa mezcla sea plástica para poder ir colocando los mosaicos parejo, para que sea trabajable. Y se usa, por supuesto, también para revoques finos. La cal hidráulica, cualquier pregunta, por favor, si quieren también hablar, yo no los muteé, así que se abren el micrófono y preguntan. La cal hidráulica, entonces, perdón, fragua sin necesidad de estar en contacto con el aire, con el parte del agua de la mezcla. Puedo hacer mezclas masivas, por lo tanto, es decir, que puedo hacer contrapisos, rellenos, hormigones, y va a fraguar igual porque tiene el agua incorporada con la mezcla. No, bueno, en el anterior y en esta aparecen también en los formatos en que se pueden conseguir comercialmente en bolsas de 20, 25 y 30 kilos, en el caso de la cal hidráulica. También lo identifican con el número de baldes, son de 5 baldes, 4 baldes, se llaman así la cantidad supuesta de baldes que se puede preparar con ese material, baldes de albañil. Y este es el material que se utiliza por excelencia en todos los trabajos que se llaman de albañilería, para levantar paredes, o sea, hago morteros de cal hidráulica, muchas veces reforzados también con cemento, o sea, un MHR, mortero hidráulico reforzado, la cal hidráulica aglomerante principal y un poquito de cemento como aglomerante secundario para darle más resistencia, porque el cemento es el que da resistencia por excelencia. Puedo hacer revoques gruesos, o sea, revoques que no están expuestos directamente al aire todo el tiempo, de entrada sí, pero después le hago la capa de terminación arriba. El revoque que hace es regularizar la superficie de las paredes de ladrillo que están irregulares, ¿no? El grueso me da la regularidad y el fino es la terminación final para que quede más lisito. Carpetas de asiento, o sea, hago el contrapiso y arriba también con la misma función que el revoque, pero en este caso para un piso, aliso con una carpeta y después arriba puedo pegar un piso y contrapisos. Vamos a ver cuando hablemos de la fabricación del cemento que el objeto en sí mismo de fabricar cemento es tratar de que no quede nada de esto libre, que todo se combine con sílice y alúmina, que no quede acá al salir del horno óxido de calcio libre, sino que queden todos silicatos y aluminatos de calcio. No me anticipo más. Para lograr eso es que había que poner más arcilla, ese era el valor teórico de 21 y pico, que en realidad se pone más, se pone un 35% en peso de arcilla. Esos porcentajes son siempre porcentaje de peso del total. Pero aparte, lo más costoso y lo más importante es que esta temperatura va a tener que alcanzarse una temperatura muy superior, 1500 grados. Por eso el cemento es el producto más caro de todos estos, el cemento Portland, porque estoy yendo para el otro lado. Porque
hay que consumir mucha energía para fabricar esto que se llama clinker. A la salida del horno de cemento Portland salen unas piedritas que contienen todos esos silicatos y aluminatos de calcio, que es el clinker. Con este mismo clinker con el que se fabrica el cemento Portland, se fabrica el cemento albañilería. Pero, en este caso, se toma ese clinker, se lo combina con yeso, con aditivos minerales, que es fundamentalmente piedra caliza finamente molida, filler calcáreo, y algún aditivo químico. Incluso puede ser que se tome algún clinker de menor calidad, a menos temperatura, y se obtiene un cemento, pero que no tiene la calidad y la característica de resistencia que se puede alcanzar del cemento Portland. Y por eso se usa solo para trabajos de albañilería, como su nombre lo indica. Y si ustedes miran acá, las tareas para las que se usa, fíjense, mortero de asiento en mampostería, carpetas, revoques gruesos, hormigones de contrapiso, son las mismas que mencionábamos para la cal hidráulica. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está haciendo este material es reemplazar a la combinación de cal hidráulica más algo de cemento para hacer un mortero hidráulico reforzado. El mortero de cemento albañilería es un equivalente al mortero hidráulico reforzado, y lo mismo en un hormigón hidráulico reforzado, que es un hormigón hecho con cal hidráulica, un poco de cemento y eventualmente cascote como agregado grueso para un relleno. En este caso sería con cemento albañilería solamente. Marcelo, Sí, acá Leonardo pregunta, ¿qué era clinker? O sea, no le quedó claro. el clinker son unas piedritas que son el producto que sale del horno de fabricación de cemento Portland. Ese clinker contiene silicatos y aluminatos de calcio, que lo vamos a ver cuando hablemos de cemento Portland. Bueno, se usa el mismo clinker que se usa para fabricar cemento Portland, se usa para fabricar cemento albañilería, pero agregándole otras cosas. Y aparte puede ser un clinker de menos calidad, porque se obtuvo a menos temperatura. Yo expliqué, y lo voy a volver a explicar cuando veamos la fabricación del cemento, que para obtener un buen clinker, o sea, un material que tenga muchos silicatos, es necesario alcanzar por lo menos 1500 grados centígrados. Entonces acá se puede utilizar algo de menos calidad. ¿Por qué? Porque este producto no se usa para hormigones estructurales. Nunca. ¿Sí? Y se usa para trabajo de albañilería. Mezclado con arena. Otra ventaja que tiene es que le puedo poner más arena, puedo poner menos aglomerante y más agregado. Siempre el aglomerante es más barato que el agregado. Perdón, es más caro. Al ponerle más, disculpen, al ponerle más agregado es más barato el mortero o el hormigón. ¿Sí? Entonces el cemento de albañilería me permite economizar por ese lado también. Es más plástico, pero tiene también algunas desventajas. Es muy rígido, entonces si hago un revoque grueso en una pared y después voy y le meto un clavo a la pared o el agujereo, puede ser que se rompa más porque es más rígido. También es más resistente. Si quiero hacer un muro portante, es mejor si uso cemento de albañilería que cal hidráulica. Y también es más impermeable. Entonces a veces pasa que si lo uso para revoques y hay mucha humedad, como pasa a veces en nuestra ciudad, en nuestra zona, que hay mucha humedad ambiente, vieron que cuando hay mucha humedad ambiente, las gotitas de agua se condensan en las paredes frías. Si el revoque está hecho con cemento de albañilería, va a haber más condensación. Si está hecho con cales, las cales son más absorbentes de la humedad. Ahora, si bien es más impermeable, en función de eso, los fabricantes de cemento de albañilería dicen que se puede usar para hacer morteros aislantes hidrófugos. Yo no lo recomiendo para eso. ¿Por qué? Porque como generar una capa hidrófuga es un tema
bastante sensible para las obras, porque si falla, ¿qué es la capa hidrófuga? La que se usa para impedir que llegue el agua, ya sea agua de lluvia, ya lo vamos a ver en materiales aislantes, o humedad de ascensión capilar. En algún lugar meto un mortero hidrófugo, que lo hago con cemento, arena, agua, y dentro del agua le pongo un aditivo hidrófugo. Según los fabricantes de cemento de albañilería, se podría usar cemento de albañilería para eso. Como es una cosa bastante sensible, yo recomiendo que se utilice cemento Portland, que es más seguro. Bien. Bueno, Y se Marcelo, proveen bolsas. Sí. respecto a este punto de los morteros aislantes hidrófugos, en el apunte casualmente dice Sí. esto que vos decís, esto para aclarárselo a los que hayan leído el apunte, eh, está bien especificado que los fabricantes dicen que se pueden usar para morteros aislantes hidrófugos con el aditivo hidrófugo, pero consideren esto que les está diciendo el ingeniero, ¿no? Que en cuanto realmente al uso, no se lo usa en la obra, si vamos al caso. Sí, sí, en la práctica nadie hace aislante, morteros hidrófugos con cemento de albañilería. Vamos al siguiente. Bueno, el cemento blanco es un producto que está normalizado dentro de la misma norma IRAM de cemento Portland, pero que no se usa mucho actualmente. Antes se usaba mucho lo que se llama hormigón a la vista y por ahí con color, porque hormigón a la vista es cuando yo hago un molde, voy a dejar una estructura de hormigón sin revestimiento, o sea, a la vista. Para eso tengo que hacer un molde muy prolijo, si es que aspiro a que quede bien, ¿no? Porque, bueno, a veces dejan a la vista hormigones así nomás, pero bueno, esa es otra historia. Y antes, a veces se lo quería dejar no solo a la vista, sino prolijo, sino también con algún color. Entonces, si yo quiero darle un color oscuro, puede ser que use cemento común, o verdoso, o grisáceo. Pero si yo quiero que el hormigón tenga un color rojizo o amarillo, o amarronado, no sé, o blanco, no puedo usar cemento común. El cemento común, vamos a ver también cuando hablemos de la fabricación, no el cemento común, la arcilla que se usa para fabricar cemento Portland, no solo con el silicato de aluminio hidratado, pero aparte contiene como agregado, como si fuera una impureza, pero sirve en el proceso de fabricación, óxido férrico. Ese óxido férrico es lo que le da a la arcilla, al suelo, el color rojizo característico. Y la arcilla esa rojiza, si se usa para fabricar cemento, le da al clinker y después al cemento un color verde oscuro, grisáceo, el color que todo el mundo conoce del cemento. Entonces, cuando se quería obtener un material donde le podía dar un color, se usaba cemento blanco, que me da un hormigón o un material finalmente de un color blanco, medio azulado, tenuemente, o un gris muy clarito. Entonces, si quiero hacerlo amarillo o rojo, le agrego un colorante a ese material y obtengo un material de ese color. Hoy día solamente eso se usa para fabricar lo que yo les mencioné antes, los mosaicos. Si quiero hacer un mosaico blanco, o quiero hacer un mosaico rojizo o amarillento, tengo que usar para la capa de arriba, donde va mezclado con las piedritas de mármol, tengo que usar cemento blanco puro para hacerlo blanco, o con colorantes para darle para esos colores fuertes, que no podría obtenerlo agregándole colorante a un cemento común. Quedaría muy oscuro. Marcelo. Sí, señor. Alejo pregunta, ¿a qué se refiere con que no se admite en estructuras? Que hoy por hoy este material no se admite para hacer hormigones estructurales, porque no alcanza la resistencia adecuada.
vamos a ver qué pasa con varios materiales que antiguamente se admitían para hacer hormigón estructural. El cemento blanco es uno, la arcilla expandida o leca como agregado grueso es otro. ¿Por qué? Porque los hormigones estructurales hace 30 o 40 años atrás tenían mucho menos resistencia. En cambio hoy día, cuando se hace una estructura de hormigón armado, se habla de un hormigón de 30 megapascales o 300 kilos por centímetro cuadrado como un hormigón bastante común. Y se alcanza resistencia del doble, de 60, 600 kilos por centímetro cuadrado o 60 megapascales. Entonces, esos materiales ya no llegan a ese nivel de resistencia. Entonces, directamente antes, donde los niveles de resistencia eran menores, se admitían para hormigón estructural. Y hoy día ya no, ya quedan afuera de eso. Por eso les digo que el cemento blanco hoy día prácticamente se usa solamente para esto que les cuento, para hacer mosaicos, para hacer lo que se llama la pastina, para ese Marcelo. tipo de cosas. La pastina para rellenar la junta de cerámica. Sí, Otra pregunta de sí, Julieta. Nicolás. ¿Se puede decir entonces que cuando se ve hormigones a la vista se utiliza esto, aun que sea en la zona que es a la vista? No estaría entendiendo yo la pregunta directamente. No sé A si. ver, lo que les puedo decir es que hoy día, si yo hago un hormigón a la vista, que es una estructura, es parte de una estructura que soporta cargas, columnas, losas, tabiques, o sea, muros de hormigón armado. Lo hago con cemento Portland porque el cemento blanco no lo puedo, no lo puedo usar para hormigones estructurales porque no alcanza la resistencia que hoy se utiliza habitualmente para hormigones estructurales. Entonces, puedo hacerlo a la vista, porque hago un lindo encofrado y dejo el hormigón prolijito, liso, que queda a la vista, pero va a quedar, si no lo pinto, va a quedar verde o verdoso. Y si no lo pinto del color que yo quiero y chau. Lo hago a la vista, con el cemento por lo normal, y lo pinto. O sea que se puede hacer hormigón a la vista, no es que no se puede. Pero no se usa cemento blanco más. Antes se usaba. No sé si eso responde a la pregunta. ¿Sigo? Sí, Bueno, contestó ok, así que gracias. Sí. bueno, sí, sigo. Bueno, y nos queda el yeso. El yeso también tiene que ver con el calcio, pero no con carbonato de calcio, sino con el sulfato de calcio. Bueno, acá habla reseña histórica. Tanto la cal aérea como el yeso son aglomerantes muy antiguos, usados por estos pueblos de la antigüedad. Los egipcios conocían el yeso, también creo que la cal aérea, y los griegos y romanos seguro que conocían ambos aglomerantes. Vamos a ver después que los romanos empezaron a fabricar los primeros morteros u hormigones hidráulicos. Antes de eso no existía el aglomerante hidráulico, la cal hidráulica, o tampoco era cal hidráulica lo que hicieron los romanos, sino lo que llaman cementos puzzolánicos, pero y el único aglomerante hidráulico antes de eso era el yeso. El yeso sí es hidráulico, o sea que el yeso también fragua en contacto con el agua de la mezcla. Así que conocían los antiguos cal aérea o yeso como aglomerante hidráulico, pero el yeso tiene, vamos a ver, muchas limitaciones. Entonces, se utiliza el sulfato de calcio bihidratado. Este es el mineral que se encuentra en la naturaleza más habitualmente, o sea, esta roca que vemos acá se llama piedra de yeso, piedra de yeso o piedra algés, y es sulfato de calcio, que es lo que está escrito acá en la fórmula, con 2 moléculas de agua, dentro de su composición molecular. Por eso es sulfato de calcio hidratado o bihidratado, porque son 2 las moléculas de agua que están en su composición molecular. Este es el más habitual. ¿Por qué? Porque esta otra versión
el sulfato de calcio anhidro o anhidrita, es muy raro. ¿Por qué? Porque es ávido de combinarse con el agua este material. Su forma estable es esta. Este es muy inestable. En cuanto hay humedad en el ambiente, toma el agua del ambiente y va transformándose en esto. ¿Sí? Esta es la forma estable. Entonces agarro este material en su forma estable, la piedra de yeso o piedra algés, sulfato de calcio bihidratado, y lo meto en un horno. Acá plantean varias alternativas, el yeso muerto, el yeso hidráulico, pero en realidad el yeso que usamos nosotros en obra es este. Hago una aclaración importante también. Cuando vamos a hablar de cemento, recién lo dije también para el cemento albañilería y lo vamos a volver a ver con el cemento con más detalle, decimos que para hacer cemento Portland se mezcla clinker con yeso. Bueno, no es este yeso, el yeso de obra. Este que está marcado en celeste, que es el que hoy día se usa como yeso, como aglomerante yeso en la obra. Sino que el yeso que se agrega al fabricar cemento es esta piedra de yeso, la piedra algés, la piedra natural. ¿Sí? Ya lo vamos a ver al hablar de fabricación de cemento. Para el yeso de obra, el que se usa como aglomerante, que se usa para hacer el yeso de las paredes y los hilos rasos, a esta piedra la meto en el horno a 700 grados centígrados, ¿y qué pasa ahí? Se rompe la molécula de yeso, que esta es la placa que me faltaba en el video, esta que está acá, que es la fabricación y fraude de yeso. La piedra de yeso o algés, el sulfato de calcio bihidratado con 2 moléculas de agua, lo meto en el horno con calor, se rompe esta molécula, lo único que en realidad sale de ahí es el agua, parte del agua en realidad, no toda. Y me queda media, acá dice medio, o sea, sulfato de calcio, más media molécula de agua de composición molecular. 1,5 molécula se van. Se evaporan. Y entonces me queda sulfato de calcio semihidratado, que es el yeso de obra que se usa para los revoques. Cuando agarro ese yeso de obra y lo mezclo con agua, ¿qué hace? Y vuelve a formarse, es tan inestable como el otro, como la anhidrita, y vuelve a formarse el sulfato de calcio bihidratado, que es la piedra de yeso original. ¿Sí? Ese es el proceso de fragua, y es muy rápido. El fragua este, como les dije en un momento, alrededor de 20 minutos, por eso los yeseros tienen que trabajar con una batea, van tirando el yeso adentro de la batea con agua, la van mezclando y rápidamente van colocando el yeso. Por eso es muy sucio el trabajo de los yeseros, porque tienen que trabajar muy rápido y salpican material para todos lados. Bien, ¿se entendió esto? ¿Sí? A ver, Julieta, ¿vos estás ahí con el chat? Sí, sí, estoy acá y sí, están contestando que sí, sí, que se entendió. Bueno, entonces, este es el yeso de obra, el sulfato de calcio semihidratado, y que tiene una particularidad el yeso. Cuando se produce esa mezcla con agua y se vuelve a formar el bihidratado, la piedra de yeso, en ese proceso de fragüe, a diferencia de los aglomerantes cales y cemento, que se contraen, este se hincha, se expande. La cal aérea, la cal hidráulica y el cemento, cuando se produce el fragüe, se contraen. Esa contracción de fragüe hace necesario, no solamente por una cuestión económica, sino que hace necesario que yo tenga que agregar en la mezcla la arena, si es un mortero, o la arena y la piedra, si es un hormigón. Lo vamos a volver a ver cuando hablemos de agregados. ¿Por qué? Porque si no estuviera la arena y la piedra, esa contracción sería muy grande y se empezaría a fisurar en todas partes el material, el mortero o el hormigón en el momento de fragüe. Por esa razón, tiene que haber arena y piedra en un hormigón, porque actúan como una especie de estructura soporte de la contracción de fragüe. Ahora, acá en el yeso,
es distinto, no se contrae, se expande. Y eso permite usar el yeso sin arena. En la capa final de revoque de yeso, yo pongo yeso y agua nada más. Puedo ponerle un poquito de cemento para hacerlo más resistente, pero no tengo que poner arena. Y eso hace que me genere capitas muy lisas. Por eso es ideal para la terminación de cielos rasos y paredes. ¿Sí? El revoque final con mortero de yeso. Y aparte es un material trabajable y plástico que permite una buena extensión. Por eso es muy bueno para esa función. El único inconveniente es esto de que hay que trabajarlo muy rápido. Tiene poca adherencia, así que no se usa nunca para fijar cosas porque es muy fácil que se desprenda aquello que yo fijé con yeso. Y algo muy importante, esto también es importante para las cales, y es que favorece la oxidación del hierro. Tanto el yeso como la cal aérea y la cal hidráulica, la presencia del hidróxido de calcio o el sulfato de calcio en el caso del yeso, hacen que se facilite la corrosión de todo lo que es acero. Por eso no puedo nunca poner en contacto cañerías metálicas de cañerías de acero, no metálicas, sino las de acero, las de hierro, por ejemplo las cañerías de gas, o las cañerías de electricidad, y mucho menos la barra de acero de un hormigón armado, en contacto con esto, porque esto va a favorecer la corrosión. Siempre que voy a meter dentro de una mampostería o dentro de un elemento de la construcción una cañería metálica o algo de acero, cañería de acero o barras de acero o elementos de acero que quiero fijar, siempre lo tengo que hacer con pasta de cemento. Si es un hormigón de cemento. Si es un mortero, por ejemplo, un mortero para adherir, un mortero de cemento. ¿Sí? Porque, perdón, termino la frase y le escucho. El mortero de cemento se adhiere mucho al metal, al acero, y lo protege, a diferencia de las cales y el yeso que lo atacan. Sí, Julieta. Discúlpame, justo pensé que habías cerrado la idea y te interrumpí. Victoria pregunta, ¿esta expansión del yeso sería mejor para llenar los huecos y además que compacta mejor el material? A ver, si ese hueco está para llenarlo, digamos, en un espacio donde voy a tener que soportar carga, resistencia, no, porque no tiene mucha resistencia. Pero sí, en algo sí tiene razón Victoria, y es cuando quiero llenar un molde, una moldura, por ejemplo. Por eso, no sé si han visto alguna vez esos cielos rasos en lugares que tienen cierta antigüedad, con mucha moldura, muy trabajado. Hoy día, si yo quiero hacer una moldura, compro una moldura de telgopor, la pego y la pinto y listo. Pero antes se hacían con yeso esas molduras. E incluso cosas más complejas, casi esculturas, como angelitos ahí en el cielo raso, flores, qué sé yo. Todo eso se hacía con moldes de madera, aprovechando que adhiere poco. Se hacía la pieza con un molde de madera negativo y se ponía yeso. El yeso, al expandirse, ocupaba todo el molde. Otra vez estamos por cumplir el horario, vamos a apurar un poco porque ya terminamos. Ocupaba todo el molde, se hinchaba, ocupaba todo el molde y se desprendía fácilmente de la madera y quedaba esa pieza moldeada. Incluso para escultura de yeso se usa también el yeso para hacer esculturas. En ese sentido, sí, se aprovecha lo expansivo. Depende de esto del hueco, qué funciona está cumpliendo ese elemento que tiene un hueco, puede ser que use yeso para hacer eso. Debe usarse en lugares secos y en interiores, porque el yeso en contacto con el agua se empieza a disgregar. En la obra se dice que se pudre el yeso, si le pega la lluvia, si tiene humedad, por eso no se usa al exterior, no se puede usar al exterior, y tampoco se usa en locales sanitarios donde una cañería puede perder agua. Alguien por ahí escuchó, acá no estamos hablando del yeso premoldeado,
pero hay un uso muy común que es las piezas premoldeadas de yeso. Lo más común, ¿cuál es? ¿Qué placa de yeso es la más común? Díganme una marca, a ver. A ver si alguien anota una marca por ahí de placa de yeso. Ahí ya varios Durlock. pusieron Durlock. Durlock. Bueno, el Durlock es una plaquita de yeso con cartón de ambos lados. Y se usa para hacer como es cielos rasos o paredes en seco, atornillado a una estructura metálica. Ahora, ¿qué pasa? Alguien escuchó para hablar del Durlock para exterior, pero no es yeso, es un fibrocemento, es una fibra plástica con mortero de cemento. ¿Sí? O alguien escuchó del Durlock para locales sanitarios. Sí, es el mismo Durlock de yeso, pero tiene un film verde, plástico, para locales sanitarios. Y bueno, si se rompe una cañería con agua, puede estar medio complicado el Durlock ese. Pero puede usarse, si no se rompe, en locales sanitarios que tenga humedad, porque hay un revestimiento cerámico arriba, y tiene el film que lo protege al yeso. Pero en sí el yeso no puede estar en contacto con la humedad. Incluso también ahí no solo se disgrega, sino que también se hincha. Por eso es muy importante, si yo hice un revoque de yeso en un lugar y quedó sucio, limpiar muy bien si voy a hacer algo arriba, porque esto cuando se hacen los contrapisos, es conveniente que antes de revocar con yeso ya esté hecha la carpeta en el piso para poder limpiarla bien antes de colocar el piso. Porque si no hice el contrapiso y la carpeta, cuando cae el yeso y no lo limpio bien y después hago una carpeta arriba, la humedad del mortero de la carpeta se combina con el yeso que quedó ahí pegado, el yeso se hincha y me rompe la carpeta. Bien, y creo que terminamos con la presentación. Nos quedan 6 minutos 40. ¿Tenemos dudas? Knauf es otra exactamente, sí, le hacemos siempre la propaganda a Durlock. Knauf es otra marca de placa de yeso, como está diciendo acá Pablo y Santiago. Bien, ¿alguna duda de lo que charlamos? Julieta, ¿vos querías hacer algún comentario? No, otra cosa del tema del yeso, de esto de que aumenta su tamaño, que no se usa en rellenos. Esto es importantísimo cuando uno va a meter algún relleno que mete cascotes. Bueno, si hay partes de yeso, no se usa porque si no ese relleno después a la larga puede aumentar su volumen y romper lo que estemos usando de relleno. Claro, en contacto con la humedad, ese yeso va a expandirse y puede generar problemas. Y las de la placa antihumedad, la placa de yeso antihumedad no es de yeso, ¿eh? La placa antihumedad, esa que se pone para donde hay problemas de humedad, esa placa San Francisco, digo la marca, porque no sé si hay otra. No sé si te referís a eso, Alejo. Alejo Carbone, que hizo una pregunta. Bien. No, esa no es de yeso, ¿eh? Es otro material. No sé exactamente qué es, pero no es de yeso. Bien, un comentario dije ahí por ahí al pasar, de que nos hagan las preguntas, porque después nosotros, bueno, en algún momento por ahí vamos a empezar a hacer algún tipo de cuestionario o algo, en principio no para calificarlos tanto a ustedes, sino para que primero ver que participen, eso sí, vamos a controlar, ver que participen, y ver si están entendiendo los temas. Bueno, justo ahí pregunta Agustina, ¿cómo va a ser el tema de los parciales? Todavía no tenemos bien definido el asunto. Pareciera que la vuelta a clases presenciales se está empezando a pensar después de vacaciones de invierno. O sea que no sé cuándo caerán las vacaciones de invierno, también es posible que se modifique el calendario, pero se está hablando de fines de julio, agosto, principio de agosto, cosas así. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto. Eventualmente podemos llegar a tomar el segundo parcial al inicio del segundo cuatrimestre. Vamos a pensarlo, porque también va a haber
mucha gente que va a estar queriendo tomar exámenes al mismo tiempo. Y si no, por ahí vamos, como les decía, empezando a hacer evaluaciones. Tengo que hablar un poquito con Julieta. Vamos a empezar a hacer evaluaciones por esta vía, por algún mecanismo de evaluación virtual. Por eso le digo que a lo mejor vamos a arrancar con algunos cuestionarios, que en principio no van a ser para calificar a ustedes, pero sí para ver que participen de esos cuestionarios, más allá de que contesten bien o no tan bien, y que veamos nosotros cómo vienen con el seguimiento de los temas de la materia. Y eso nos va a permitir ir viendo un poquito cómo van, y eventualmente después vemos cómo hacemos, si hacemos o no alguna evaluación ya con calificación virtual, pero para más adelante. Por ahora arrancamos con algún tipo de cuestionario que no va a afectar su nota de la materia en cuanto a la cursado o promoción de la materia. Si nadie tiene consultas, cerramos acá. Recuerden que respecto a los trabajos prácticos, si quieren hacer una corrección virtual, online, todos juntos, mándenme mail, ustedes de cada grupo organícense, no sé, díganme 2 días y 2 horarios, y yo les respondo qué día y qué horario me conviene, y nos juntamos todos los integrantes del grupo conmigo y hacemos una corrección online. O sea, la idea es que ustedes se vayan manejando y si no me mandan mail, lo que gusten. Bien. Bueno, chicos, nos quedamos hasta la próxima. Después vemos si les podemos acercar un material, el siguiente material que ya sería Cemento Portland. Sí, Cemento está subido, Marcelo. Está subido, pero bueno, veo si puedo hacer también un videíto de eso. Claro, obviamente, pero por lo menos está... No me la voy a perder con mis producciones. ¿Viste? Bueno. Tanto el Power como el apunte de Cemento Portland ya está subido. Bien, bárbaro. Bueno, eso también lo puedo ir mirando. Chau. Bárbaro. Buen fin de a todos. Chao, hasta luego, nos vemos la semana que viene.